¿No viene? No se la capturar. Mándale correo a este Sebastián y dile que se pasó tiempo extra de esta persona y que no le salió. Porfa. Y ahorita a ver qué nos contesta. No, nada más coméntale que si que se mandó tiempo extra a esta persona, 3 horas y que no le salió reflejado en la nómina. Porfa. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de repaso sobre la materia de introducción al estudio del derecho. Hasta este punto, con todos los temas, antes de empezar repaso, ¿tienen alguna duda? No, bueno. Bueno, como introducción, como lo hemos estado hemos estado viendo, el estudio del derecho es crucial porque nos va a permitir entender cómo funcionan. Ay, es que se empieza a unir gente y me interrumpen. A ver, espérenme. Bueno, vamos a dar 5 minutitos más para ver si se unen más personas antes de comenzar. Bueno, como decíamos, el estudio del derecho va a ser crucial porque nos va a permitir entender cómo funcionan las normas y cómo se aplican en la vida diaria. Nos va a ayudar a comprender también lo que son nuestros derechos y lo que son nuestras obligaciones, así como a protegernos y defendernos cuando sea necesario. Además de esto, el conocimiento del derecho va a ser fundamental para cualquier profesional, no solo para aquellos que van a dedicarse a la abogacía, sino también para aquellos que van a desempeñarse en áreas como la política, la administración pública, los negocios, entre otros. Incluso las personas que se dedican, operarios, ingenieros que se van a dedicar precisamente a una empresa, a trabajar dentro del sector privado, es necesario que conozcan sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado mucho eso de que firmé renuncia y no me dieron nada. Entonces, todo el estudio del derecho no solamente va a ser para las personas dedicadas a ser abogados o ejercer la carrera de licenciatura en derecho, sino también para cualquier persona en general. ¿Por qué? Porque nos trae derechos y nos trae obligaciones. Vamos a ver las fuentes del derecho. Si podemos recordar, nuestros temas anteriores nos daban fuentes formales y fuentes materiales. En las fuentes formales vamos a encontrar lo que son la Constitución, las leyes o los reglamentos. Y en las fuentes materiales vamos a encontrar lo que son la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Alguien que quiera participar para que me diga, por ejemplo, me explique la Constitución?
como fuente, obviamente. No, nadie quiere participar el día de hoy. Bueno, pues vamos a avanzar entonces. Acá ya lo hemos explicado. Las fuentes formales. Las fuentes del derecho, ¿qué significa fuentes? Viene de la palabra latín fons, que significa emerge de. Entonces, la fuente del derecho va a ser de donde emanan, de donde emerge, de donde nacen las normas jurídicas y se van a dividir en fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales, ¿qué nos van a incluir? Nos incluyen la Constitución, las leyes, los reglamentos. Por Constitución vamos a entender que va a ser la norma suprema de un país y que va a establecer principios y valores que van a ser fundamentales sobre los cuales se va a basar la estructura del orden jurídico de ese país. Y las leyes van a ser normas que van a ser dictadas por el poder legislativo, que van a desarrollar y van a especificar los principios contenidos en la Constitución. Y los reglamentos vienen a ser normas emitidas por el Poder Ejecutivo, que van a detallar aspectos técnicos y específicos de las leyes para su correcta aplicación. Como fuentes materiales. Las fuentes materiales van a incluir la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. La costumbre. ¿Qué viene a ser la costumbre? Es una práctica reiterada de una conducta que con el tiempo se va a considerar obligatoria por una comunidad o por un sector de la sociedad. La doctrina entonces viene a ser los estudios y opiniones de los juristas que, aunque no van a tener una fuerza legal, van a influir para la interpretación y la aplicación de las leyes. Y la jurisprudencia van a ser decisiones de los tribunales que crean precedentes y guían la interpretación y aplicación del derecho. ¿Cómo se crea la jurisprudencia? Con 5 sentencias en el mismo sentido van a crear una jurisprudencia. Es decir, van a llegar 5 asuntos parecidos que se van a pronunciar en el mismo sentido uno del otro. Entonces, después de que ya tengamos 5 sentencias en el mismo sentido, se va a considerar como que esa sentencia va a ser una jurisprudencia y por lo tanto esa jurisprudencia va a ser aplicable en todos los demás asuntos que sean parecidos, sin necesidad de que cada asunto tenga que llegar a la corte. Como por ejemplo el aborto, el uso de la marihuana lúdico, entre otros. Clasificación del derecho. Estuvimos hablando esto en la clase, creo que antepasada. Vamos a ver derecho público, derecho administrativo, derecho penal, constitucional, privado, civil, derecho mercantil. Déjenme admito a alguien más. Ok. Bueno, nuestra clasificación del derecho va a ser derecho público o derecho privado. Dentro del derecho público vamos a encontrar lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal. Dentro del derecho privado vamos a encontrar lo que es el derecho civil y el derecho mercantil, por ejemplo. El derecho privado va a regular las relaciones entre particulares, por eso se llama privado. Dentro del derecho privado vamos a encontrar derecho civil, que nos va a abarcar aspectos como son las obligaciones, los contratos, los derechos reales que versan sobre una propiedad, los derechos de la familia y los derechos de sucesiones. ¿Me podrían dar, por ejemplo, un ejemplo de un derecho real? Como el de la personalidad, Lick. Sí, más bien ese vendría a ser un derecho, ¿cómo se llama? O sea, eso no vendría a Natural. ser parte del derecho civil o derecho privado.
O sea, simplemente pues es el derecho a la personalidad, es el derecho humano. Pero Pues aquí sería ya estamos, como ajá, ejemplo la posesión de un bien. exactamente, posesión, propiedad, todo eso en derechos reales. No sé si alguien tenga crédito de Infonavit, que cuando vamos a hacer la declaración de personas físicas ante el SAT, nos viene un apartado que dice derechos reales y es por lo que estamos pagando como hipoteca de nuestro crédito de Infonavit. Por eso nos viene ese derecho real, porque habla de nuestra propiedad que tenemos grabada. Y por lo tanto se nos descuenta, porque una manera de, digo, algo que se descuenta por parte de los impuestos por medio del SAT son los derechos reales. Y como derecho mercantil tenemos, por ejemplo, que son las relaciones, es el derecho que regula las relaciones comerciales y actos de comercio. Si, por ejemplo, yo tengo una relación, yo particular tengo una relación de compraventa con una persona que se dedica al comercio. Esa va a pertenecer al derecho mercantil o al derecho civil. Si yo soy un particular y la persona con la que tengo mi relación bueno, se dedica al derecho mercantil. ¿Dónde creen que encaje eso? ¿En civil o en mercantil? Pues si es entre dos particulares, encaja en el derecho civil. Pero si la persona bueno, ahora sí, más claro. Si yo le estoy comprando a alguien que se dedica al comercio, pero yo no me dedico al comercio, ahí cómo es, porque somos dos particulares, pero alguien se dedica a lo mercantil. Entonces Entonces, ahí ¿qué? encaja el derecho mercantil. Ujú. O, o podría ser, no sé, algún derecho real también, porque pues ahí entraría una persona, en este ejemplo, una persona moral que te está vendiendo una propiedad. Sí, bueno, para ser una persona moral, si desde que es una persona moral, ya hablamos de mercantil. Ya hablamos de una asociación creada con fines para algo, ya sea de lucro o sin lucro, pero ya vamos a hablar de la rama mercantil y ya no entraría tanto en sí como derechos reales, sino entraría como una compraventa de algún bien. Para poder identificar correctamente si pertenecemos a derecho civil o a derecho mercantil, hay que ver de dónde va a surgir, perdón, va a surgir la relación. Si yo le compro a un vendedor un carro por medio de un crédito y yo dejo de pagar ese crédito, pues obviamente mi relación va a ser mercantil, ¿no? Si yo le compro ese carro, pero no por medio de crédito, y ese carro viene con algún desperfecto o algún vicio oculto, obviamente también mi vía de demandar esa obligación va a ser por la vía mercantil, porque a la persona que yo le estoy comprando se dedica preponderantemente a vender al comercio. Sin embargo, si yo compro particular, compro a otra persona que solamente está vendiendo su carro usado, ahí ya nos vamos entonces directamente al civil. ¿Por qué? Como lo mencionaba ahorita su compañero, son dos personas particulares las que están realizando un acto de comercio. Sin embargo, no se dedican preponderantemente a comercializar. Por lo tanto, al yo comprar ese carro y aunque me lo deje a pagos y todo eso, va a ser siempre, siempre por la vía civil. ¿Ok? A ver, Aaron, ¿me puedes dar un ejemplo como el que te dije? El de la persona que dijo usted que si le compraba a uno un carro a una persona particular, nada más por el simple hecho de vender esa persona que no está registrado, por así decirlo, como persona moral o como empresa, ahí entraría, como dijo usted y reiterando, entraría en un derecho civil. Pero más Ex- sin embargo, si es una persona moral o una empresa y como lo dijo usted, que es a pagos mediante un crédito, ahí entraría entonces la vía del derecho mercantil. Exactamente. Exactamente. Si es persona moral, a fuercita va a estar relacionado con el derecho mercantil. Si es persona civil, si son dos particulares, aunque hayan hecho un acto de comercio, sigue siendo derecho civil. ¿Ok? Para identificar derecho mercantil tenemos que ver la persona moral o que la relación o el acto sea de naturaleza civil. Digo, de naturaleza mercantil, perdón. Ahí los revolví. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La generación de alternativas va a implicar crear posibles soluciones al problema identificado.
Es importante considerar una amplia gama de opciones para aumentar las probabilidades de encontrar una mejor solución posible. Las técnicas como la lluvia de ideas, creo que es que mis pasantes son los que hacen las diapositivas, pero déjenme ver. Se me hace que me metió otra que no era. Sí, ignoren esta diapositiva completamente, porque no era. Ok. Entonces pasamos a principios generales del derecho. ¿Me pueden decir, antes de entrar directamente al tema, a qué nos referimos con el principio de legalidad? Esto es todo acto que está fundamentado en alguna ley. Exactamente, como su nombre lo dice, legalidad. ¿Y el principio de igualdad? Todo lo que está relacionado, dos personas, no importa si son del mismo género o géneros opuestos. Ok, todos vamos a estar en la misma par ante la ley, ¿verdad? Vamos, no porque yo sea mujer, la ley me va a considerar menos, no porque yo sea hombre, la ley me va a considerar más. Estamos en un mismo plano ante la ley, en un plano de igualdad. ¿Y principio de proporcionalidad? Que alguna pena o sanción debe ser equiparable al acto cometido por el que se le está juzgando a la persona. Exactamente, si por ejemplo yo me robo una pasta de dientes del Oxxo, no se me va a juzgar como si haya robado un banco, por ejemplo. Entonces, toda pena y todo castigo tiene que ser proporcional al acto que yo haya cometido. Aquí, maestra, Ajá. en ese caso, lo único que cambiaría sería el agravante, ¿no? Sí, en vía penal sí, porque, por ejemplo, yo puedo atropellar a alguien por accidente o yo puedo ir en estado de ebriedad en el coche y atropellar a alguien. Entonces ahí va a depender mucho si me otorgan una prisión preventiva justificada o si me otorgan un brazalete o si me otorgan la libertad o si puedo salir fácilmente con la reparación del daño. Ya todo eso va a variar del agravante, precisamente de la situación en específica. Puede estar el delito de robo, delito de homicidio, pero vamos a tener que ahora sí conocer el contexto de cómo fue que se realizó ese delito para poder nosotros tener nuestro principio de proporcionalidad y poder tener bueno, pues como el siguiente principio lo dice, una seguridad jurídica. ¿Ok? Muy bien, ¿Alguna duda? Ok, claro. ¿alguna duda? No, Bueno, pasamos a principios generales del derecho. Ay, bueno, aquí los vamos a ver más, ahora sí escritos, tal cual. Entonces tenemos que el principio de legalidad va a establecer que todo acto del poder público debe estar, como lo dijo su compañero, basado en una norma jurídica previa. Este principio va a garantizar que las autoridades no actúen arbitrariamente, porque si no existiera este principio, no importaría que existiera la ley. Si viene la persona y me detiene y me dice, tú fuiste, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿de qué manera me voy a defender? ¿De qué manera voy a poder decir, respétenme mis derechos si no nos estamos basando en un principio de legalidad? Obviamente, en el país en el que lamentablemente vivimos, este principio de legalidad viene a ser un poquito utópico porque pues somos conscientes de todos los montones de actos por parte de la autoridad que se realizan arbitrariamente, empezando por la desaparición forzada. La desaparición forzada, pues consiste en la desaparición que realiza alguna autoridad. Un principio de igualdad. Todos los individuos deben ser tratados de la misma manera ante la ley sin discriminación alguna. Todos estamos a la par. Principio de proporcionalidad. Las medidas adoptadas por el Estado deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales para el fin que vamos a pretender alcanzar. Y el principio de seguridad jurídica nos dice que son las normas que deben ser claras, precisas, estables, para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones y actuar en consecuencia. Si no hubiera una seguridad jurídica, ¿qué creen ustedes que sería lo más difícil de obtener en este país? justicia. Exactamente. Y Entonces, los todo derechos. viene, ajá, o sea, tendríamos totalmente un caos. Si no hay una seguridad jurídica, ¿cómo yo como particular
cómo yo como afectado voy a poder acceder a que se me haga alguna reparación, a poder tener justicia, simplemente. Y todo lo de la justicia va ligado con la legalidad, con la igualdad, con proporcionalidad y con una seguridad jurídica. Todo va de la mano, por eso se llaman principios. Ahora sí, como interpretación del derecho, tenemos el método gramatical, sistemático o teleológico. La interpretación del derecho es el proceso mediante el cual se determina el sentido y alcance de las normas jurídicas. Existen varios métodos de interpretación en los cuales destacan el gramatical, donde se va a basar en el análisis literal de las palabras y frases utilizadas en la norma. Por ejemplo, si en mi norma dice, hay que multársele a las personas que están estacionadas en línea roja. Punto. ¿Qué estamos haciendo? Cuando la vamos a aplicar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método gramatical porque nos vamos a estar al sentido literal de las palabras. Multar a la persona que está estacionada en la línea roja. Método sistemático. Va a consistir en interpretar la norma en relación con el conjunto de ordenamiento jurídico, considerando su contexto y las normas relacionadas. Por ejemplo, el derecho... A ver, díganme ustedes un ejemplo de esos en los que se me ocurre a mí uno, del método sistemático. Nadie se le ocurre tampoco. Pues no sé, el mismo ejemplo de conducir bajo los efectos de alguna sustancia enervante y que tú puedes tener un accidente y desencadenar la muerte de alguna persona y entonces ya tendrías que interpretar la ley que, bueno, si no fue doloso, imprudencial, y ¿a eso se refiere? Sí, ándale, justamente, pues prácticamente de lo que estábamos diciendo ahorita. Ver el conjunto del ordenamiento jurídico, considerar contexto y las normas relacionadas. Si, por ejemplo, tomando el ejemplo de conducir en estado de ebriedad, yo agarro el carro, me subo, estoy en estado de ebriedad, atropello a una persona, me doy a la fuga, me descubren después y resulta que alguien había metido algo a mi bebida, que yo nunca tomaba, yo nunca me salía de fiesta, yo nunca fui imprudencial ni nada, todo mi contexto social se sale completamente de que yo me he subido a un carro en estado de ebriedad. Ahí vamos a ver un contexto de que yo fui drogado. Yo en mi desorientación me subo al carro, por accidente atropello a alguien, como yo en mi estado de droga, yo no me doy cuenta que atropello a alguien y me doy a la fuga a la vista de todos, pero en realidad mi intención nunca fue darme a la fuga porque yo no sabía que había atropellado a alguien. Entonces vamos a utilizar un método sistemático para poder aplicar la norma de acuerdo a nuestro contexto. Y aquí, muchas de las veces, pues el juez nos absuelve porque nosotros fuimos víctimas de un delito, no supimos lo que estábamos haciendo, no éramos conscientes y se da la absolución. Como método teleológico, se va a centrar en el fin o propósito de la norma, buscando entender su objetivo y razón de ser. La interpretación es crucial porque permite aplicar las normas de manera coherente y justa, adaptándolas a las situaciones concretas que se presentan en la realidad, como el consumo de la marihuana. Por ejemplo, anteriormente totalmente prohibido, totalmente mal visto, va evolucionando el derecho, va evolucionando la sociedad y nuestra norma de prohibición de marihuana empieza a tener unos cuantos vacíos que empiezan a decir, pero si es de manera lúdica no debería ser prohibida, si es tantos gramos tampoco debería ser prohibida. Entonces, tenemos el propósito de la norma que obviamente es en contra del consumo de la marihuana, pero pues vamos a buscar en el fondo de esa norma un objetivo y una razón de ser. Y vamos a realizar una interpretación adaptándonos obviamente a situaciones que se van a presentar ya en nuestra realidad, ya no basados en lo que haya pasado en el pasado, sino en la realidad que tenemos ahora de que es libremente el consumo de la marihuana de manera lúdica, incluso la aportación, desconozco cuántos gramos sean, pero pues ya, o sea, algo que no se podía ver antes en el pasado. Pero con este método teleológico
vamos a encontrar el propósito de la norma. O sea, si tu propósito es que no se consuma, ok, está bien, ese es el propósito, te lo respeto, pero conociendo a fondo el contexto y la realidad, vamos a adaptar ese propósito para que sea adecuado a lo que está pasando actualmente. Sin embargo, la prohibición sigue existiendo, ¿verdad? Como aplicación del derecho, tenemos el proceso de aplicación, la creación de las normas y la interpretación o ejecución. Y también el rol de los jueces y tribunales. Vamos a verlo. El proceso de aplicación del derecho va a implicar varios pasos claves. El primero va a ser la creación de las normas. Las normas van a ser creadas por las autoridades competentes, como lo son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Después de que ya tengamos creada una norma, vamos a pasar a su interpretación. Las normas deben ser interpretadas para determinar su significado y alcance. Y aunque parezca de que cómo vas a interpretar algo que tú creaste, pues ya sabemos, todo el poder legislativo y el ejecutivo es cambiante cada cierto tiempo. Entonces puede ahorita el poder legislativo crearme una norma y en el futuro, cuando ya sea aplicable, yo tengo que realizar una interpretación para determinar qué significado tiene esa norma y qué alcance tiene esa norma, porque yo no la hice. Sí pertenezco al Poder Legislativo y al Ejecutivo, pero yo no realicé esa norma. Después pasamos a la ejecución. Las normas se van a aplicar a casos concretos mediante su ejecución, lo cual va a poder implicar la intervención de autoridades como son los jueces y tribunales. Ahora sí, aquí viene lo que hablábamos en otras clases diferentes, que es la intervención del Estado para obligarnos a cumplir con las normas mediante la ejecución, donde van a participar jueces y tribunales. Los jueces y tribunales entonces van a jugar un rol fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque si tú no eres juez, ni eres un tribunal, ni eres autoridad competente, pues no tienes nivel en el entierro, no tienes derecho, no tienes nada para obligarme a mí a cumplir esa norma. Si eres mi vecino, pues ¿qué me vas a andar diciendo a mí, obligando a mí a que cumpla alguna norma? O sea, no. Tiene que ser entonces los jueces, tribunales y autoridad competente, ya que son los encargados de interpretar y aplicar las normas a los casos específicos que se van a presentar, garantizando así la justicia y la equidad. ¿Alguna duda aquí? Dale. Derecho y justicia. Vamos a ver el concepto de justicia, la relación entre derecho y justicia y los desafíos utópicos en la búsqueda de la justicia. La relación entre derecho y justicia, como ya sabemos, es estrecha, ya que el derecho es uno de los principales instrumentos para alcanzar la justicia, es decir, uno está ligado con el otro. Sin embargo, pues la búsqueda de la justicia va a presentar numerosos desafíos. A menudo las normas jurídicas pueden ser interpretadas de diferentes maneras y lo que es justo para una persona puede no serlo para la otra. Además, pues van a existir diversos factores como la corrupción, la desigualdad y la falta de acceso a la justicia que van a poder dificultar el logro de una verdadera justicia para todos. Todo el tema utópico, si todo funcionara bonito, pues sería tal cual que dice el texto, pero sin embargo, pues sabemos que hay muchísima gente que no tiene acceso a la justicia. Sabemos también que existe la corrupción, que existe la desigualdad, entonces sí podrá tener que ser la justicia equitativa, pero sin embargo en la realidad no lo es. Ahora sí, para concluir nuestra sesión de repaso, vamos a hacer un resumen de los conceptos claves que hemos visto. Sin que me lean. Alguien que me quiera decir la definición de derecho, definición y explicada. Yo. Adelante. El derecho es un ordenamiento de acciones para mantener una sociedad en armonía, por decirlo así, y pues es aplicable para todas las personas tentativamente, como usted lo menciona, no discrimina género, etnia, ideología o creencias, ni grupos raciales. Ok, sí, muy bonito ejemplo, concepto de derecho.
Y pues ya, ahora sí que el que les van a preguntar en el examen, tal cual, es que se memoricen el concepto del derecho. Conjunto de normas que regulan conducta humana para garantizar la convivencia pacífica y justa. O conjunto de derechos que regulan la conducta humana en sociedad y que es aplicada por el Estado. El Estado entendido como un ente de poder y no como un Estado federativo. Fuentes del derecho. Repaso pequeñito. Repaso del repaso. Leyes, reglamentos, costumbre, doctrina y jurisprudencia. Concepto de costumbre, ¿quién me lo puede decir? Es la consuetudinaria, es que no sé si lo estoy pronunciando bien. Consuetudinario, sí. Es el derecho consuetudinario. Sí, que ese se establece dependiendo, o bueno, que es de ahí viene esa frase de la costumbre se hace ley, siempre y cuando esta no atropelle la Constitución, o que no sea una costumbre que atente contra la sociedad. Exactamente, o contra los principios fundamentales. Es una reiteración de actos de una sociedad determinada que ellos lo van a tomar como ley, pero el Estado no lo va a reconocer así si atenta contra los derechos fundamentales de las personas. El ejemplo más común en los estados del sur, que cambian a las niñas por vacas o dan dotes a cambio de la esposa, bueno, de la mujer con la que se quieren casar. Es una costumbre bien vista por ellos, practicada por ellos, varios pueblos, no nada más uno, incluso varios estados, no nada más uno. Sin embargo, atenta totalmente contra los derechos humanos de esas mujeres. Y por lo tanto, aunque sea una costumbre, yo Estado no te la voy a reconocer como una costumbre válida porque atenta contra mi Constitución, donde vienen consagrados los principios fundamentales a la que tienen derecho todas las personas. Y como doctrina, ¿algún ejemplo de la fuente de doctrina? ¿No? Pues los libros, ¿Yo? ¿mande? No, perdón, yo, pero era justo eso. Ok, Todo sí, pues el dinos en adelante. recopilación el compendio recopilación de documentos que están basados en el estudio del derecho, de sus fuentes, como Max Weber y todos ellos, no sé, incluso Maynes, de Sí, las García doctrinas que ellos Maynes. Exactamente, todos ellos hicieron todos los libros que ustedes ven en las bibliotecas que tengan que ver con derecho administrativo, derecho laboral, de introducción al derecho, sociología, todo eso viene a ser nuestra doctrina para entender lo que es el derecho y como base al derecho, como fuente de donde emana el derecho. No quiere decir que lo que digan esos libros sea lo aplicable, porque simplemente va a ser una doctrina, va a ser una guía. Ya lo que va a ser lo aplicado y donde va a estar basado toda esa doctrina van a ser las leyes y los reglamentos. Como el libro que no sé si lo conozcan, está bien grande, que es de derechos de bienes y sucesiones. Ese libro, más que hablar de leyes, nos habla de todo el sistema de los bienes, de todo el sistema de las sucesiones, como doctrina, no nos menciona leyes. Entonces, en base a eso, estudiando ese libro, pues podemos entender perfectamente lo que son las leyes de sucesiones, las leyes de los derechos reales, e igualmente todos los legisladores tienen que basarse en la doctrina para poder hacer la creación y aplicación de las leyes. Y pues está además este tema, el derecho se clasifica derecho público y derecho privado, ese ya lo vimos como 4 veces o más. Principios generales del derecho que vienen a ser la legalidad, igualdad, proporcionalidad y sociedad y seguridad jurídica, perdón, que van a guiar la creación y aplicación de las normas. Interpretación del derecho, pues que va a ser la interpretación esencial para aplicar normas de manera coherente y justa. Hay un principio que se llama indubio pro operario. Por ejemplo, cuando hay una duda en la aplicación de una ley,
Esto es en materia laboral. Cuando hay una duda en la aplicación de la ley, se va a interpretar esa ley con la que tenga mejor, ay, se me fue la palabra. Sí, con la que favorezca más al operario, pues al trabajador. Si hay duda en una ley, se va a interpretar de la manera que sea más favorable para el trabajador. Ese es el principio indubio pro operario. También hay uno que dice indubio pro reo, por ejemplo. Ahí, cuando hay una duda en la ley o en la norma, se va a aplicar entendiéndose la que le dé más beneficios a la persona que está siendo juzgada, al reo. Los jueces y tribunales pues van a desempeñar un rol crucial en la aplicación del derecho porque en ellos recae la ejecución que realiza el Estado para que nosotros acatemos las leyes. La justicia va a ser el objetivo último del derecho, aunque su búsqueda va a presentar diversos desafíos como ya los conocemos. Como conclusión, el estudio de derecho no solo nos va a proporcionar un conocimiento técnico, sino que también nos va a invitar a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como futuros profesionales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Los invito obviamente a continuar explorando estos temas con un espíritu crítico y comprometido, siempre buscando el bien común y la justicia, aunque parezca algo choteado de que yo me metí a estudiar leyes para tener un mejor mundo, para alcanzar la justicia, sí se puede. Mi objetivo ha sido siempre ese y mi objetivo sigue siendo este. Ya tengo casi 6 años de egresada, entonces yo no he perdido mi meta, que es alcanzar la justicia y buscar el bien común. Aunque yo sé que no voy a poder cambiar el mundo ni este país, puedo cambiar la vida de las personas que vienen a mí en búsqueda de ayuda, brindándoles siempre la justicia que ellos buscan. Y es todo de nuestra clase de repaso. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, bueno. El cuestionario ya se encuentra disponible en el aula. El cuestionario pues no se va a cerrar como apoyo para los compañeros que no tengan la oportunidad de entregarlo por temas laborales. Pero la fecha límite para la entrega será hasta el final del curso en la semana 13. Y la evaluación va a constar de 10 preguntas de opción múltiple y va a ser importante que planifiquen el momento en el que van a presentar cada uno de sus exámenes, estar en un ambiente completamente relajado que les permita concentrarse y con una conexión intermitente de internet. La duración del cuestionario es de 20 minutos por instrucciones de la dirección de la Academia de la Universidad y tienen 2 intentos para presentarlo. Una vez iniciado el examen, no pueden detenerse. El sistema va a tomar su calificación más alta de los 2 intentos que ustedes presenten. ¿Ok? Ya está subido también el cuestionario, pero si tienen algunas dudas para ingresar a cualquier cosa, pues mándenme un correo en el correo institucional y ya los atiendo. Sería todo por hoy. Si no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo próxima clase. Muy bien, maestra, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Bye. buenas tardes. A ver, dime. Esos cuestionarios son Scrum, ¿verdad? O sea, son actividades nada más, no es un examen final como tal. O sea, todavía nos Sí, falta el examen. Ok, sí, todavía nos falta el examen, todavía no están subidos exámenes, son puros cuestionarios, ¿ok? Pero tienen 2 oportunidades para realizarlo, así que no deben de tener ningún problema. vi la actividad de regularización y viene que el tema es acerca de contabilidad. Déjamelo anotar para revisarlo. ¿Cómo que contabilidad? ¿Qué te salió? Porque justamente estaba checando ahorita si debo tareas y todo eso para abocarme a ir viendo las actividades que están de regularización de arriba. Ujú. Y venía perdón, es que mi máquina a veces por un poquito lenta, pero ya voy en la semana donde dice regularización. Dice actividad de regularización. Dice instrucciones, elaborar un ensayo sobre contabilidad con referencias de todos los temas revisados durante el curso, utilizando mínimo 5 fuentes distintas de investigación en Internet. Ok, Fecha límite de sí, entrega. sí, está confundido. Déjame, ahorita lo corrijo. Ok, sí, Sí, gracias. gracias. Ahorita Al ya queda contrario. corregido. Ok, ¿alguna otra cosa? Bueno, entonces sería todo. Nos vemos
la próxima clase. Que tengan muy bonito viernes. Igualmente, Liz.